Muy buenas tardes, amada iglesia, que el Señor les bendiga. Es un gusto nuevamente poder estar a través de este medio compartiendo la palabra de nuestro Dios. Y vamos a continuar con la serie de temas que estamos hablando en estos tiempos. Estamos hablando acerca del pecado. Pero hoy vamos a hablar dentro de este tema, hablamos de la misericordia de Dios y hoy hablaremos acerca de la bondad del Señor. Entonces, el tema que hoy traigo para compartirles se llama la bondad de un Dios perdonador. Vuelvo a repetir, la bondad de un Dios perdonador. Teniendo presente que la bondad y la misericordia de Dios son para siempre. Amén. Bueno, en Mateo capítulo 19, versículo 17, Jesús expresó lo siguiente. Bueno, voy a leer a partir del 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Aquí Jesús mismo está dando a conocer la bondad de Dios. Por eso este tema se llama la bondad de un Dios perdonador. Muchas veces, incluso nosotros hemos llegado a pensar o creemos que Dios solamente es bueno cuando nos suceden cosas que son agradables para nosotros. Pero cuando no es así, cuando suceden acontecimientos que a nuestro parecer son malos, decimos que Dios es malo, pero la verdad es que esto no es así, porque incluso esas cosas que para nosotros a veces son malas, Dios las puede utilizar para hacer algo bueno. Dios puede transformar todas las cosas. Entonces Dios siempre nos va a llevar a cosas buenas, ya que hemos dicho, la bondad y la misericordia de Dios son para siempre. Escuché en una película una frase y se me quedó muy grabada y dice lo siguiente, Dios es bueno todo el tiempo. Y otra vez, todo el tiempo Dios es bueno. Y esta es la verdad. Dios es bueno en cualquier tiempo que nosotros estemos viviendo, cualquier circunstancia. Dios es bueno. Y todo el tiempo, todo, absolutamente todo el tiempo, Dios es bueno. Todo el tiempo. Entonces, a través de este tema, la bondad de un Dios perdonador, quiero describirle 3 cosas. Número 1, ¿qué es la bondad? Número 2, acciones que Dios realiza en su bondad. Y 3, la bondad divina en la obra redentora de Jesucristo. Entonces vamos a estudiar estos 3 puntos en este tema. Y vamos a comenzar con el primer punto. ¿Qué es la bondad? Quizá usted ya lo sepa, pero yo quiero dárselo a conocer. La bondad, nos dice el diccionario, es cualidad de bueno. Es dar cosas buenas a otros. Cosas buenas, dice dar cosas buenas a otros. Es excelencia moral y virtud. ¿Qué quiere decir? Que se hace con verdad, de una manera correcta, no con intenciones ocultas. Hacer las cosas de una manera correcta y en verdad, con unas intenciones buenas. En la verdadera bondad no existe la maldad ni la corrupción. Si hay maldad y corrupción en una acción aparentemente buena, no es bondad. Se están haciendo cosas con doble intención. La verdadera bondad no lleva corrupción, tampoco lleva maldad. Es una cualidad positiva, una inclinación natural a hacer el bien, un interés activo para poder ver el bienestar de otros. Y así es Dios, tiene una acción natural, actúa de una manera natural hacia nosotros, mostrándonos su bondad. Y hablando de la bondad de Dios, podemos decir que Jehová Dios es total y absolutamente bueno, porque es parte de su naturaleza también
la bondad. Total, dice, total y absolutamente bueno. Y esto lo vamos a ver en lo que nos dice el primer libro de Crónicas, en su capítulo 16, versículo 34. Primero de Crónicas 16, 34. Dice de la siguiente manera: aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Nos habla de que aclamad a Jehová, dice, porque Él es bueno. Es bueno nuestro Dios. Eso lo describe en la misma palabra. Ahora, en el Salmo 119, en el 68 nos dice lo siguiente: bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. El salmista está reconociendo que la bondad de Dios, y dice bienhechor. ¿Qué quiere decir? Que el Señor hace cosas buenas por nosotros. Entonces, por eso podemos decir que Jehová es total y absolutamente bueno. Y su bondad abarca muchas cosas. Número 1, podemos decir que la bondad de Dios abarca su nombre. Dice nuevamente, vamos a ir otro del Salmo. El Salmo 52, versículo 9 nos dice lo siguiente: te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. ¿Qué nos da a entender? Que el nombre de nuestro Dios es bueno. ¿Por qué? Porque así es Él. Es un Dios que bueno para con todos nosotros. También abarca sus promesas. Veamos lo que nos dice en el libro de Josué, capítulo 21, versículo 45. Josué 21, 45. Dice la palabra de Dios: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Entonces, este pasaje nos da a entender que todas las promesas de nuestro Dios son promesas buenas. Son cosas buenas. Y dice algo importante. Dice todas las palabras, todas las buenas promesas que Jehová había dicho, dice, todo se cumplió. Porque el Señor es así. El Señor dice en la Escritura que Él no miente ni se arrepiente. Que sus promesas son el sí y el amén. Entonces podemos decir que nuestro Dios es bueno y lo demuestra a través de sus promesas. También lo vemos a través de sus mandamientos, porque en sus mandamientos Dios también busca lo mejor para nosotros. No es que nos esté limitando, porque el Señor no nos limita. Él no nos limita, el Señor es bueno. Y todo lo que nos dice en su palabra, todo es para nuestro bienestar. Romanos capítulo 7, versículo 12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y mandamiento santo, justo y bueno. ¿Por qué? Porque las cosas que Dios nos dice en su palabra son para nuestro bienestar. Dios no va a poner algo o no ha puesto algo en su palabra que sea para nuestro mal. Porque el pensar de Dios hacia la humanidad es que lo bueno es hacer cosas buenas, es que la humanidad se encuentre bien, es que usted y yo nos encontremos bien. Por eso podemos decir que sus mandamientos o su ley son santas, pero también son justas y son buenas para nosotros. Ahora bien, la bondad de Dios también abarca los dones. Y vamos a ver lo que nos dice Santiago, capítulo 1, versículo 17. Santiago 1:17 dice: toda
buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice, toda buena dádiva, todo don perfecto, todo lo bueno proviene de Dios. ¿Hablando de qué? De los dones. Y nos los da en su bondad porque Él es bueno. Y también lo vemos que la bondad de Dios abarca también en la manera en que Él moldea los sucesos. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos revela que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es de acuerdo al propósito por el cual nosotros hemos sido llamados. Entonces, todas las cosas, dice Romanos, nos ayudan a bien. Aún aquellas cosas que a nuestro parecer son malas, Dios las transforma, como dije al principio, en algo bueno. Entonces, la bondad de Dios se centra en las experiencias concretas que Él hizo y hace con su pueblo, porque hizo cosas en el pasado, pero Dios aún sigue actuando en nuestro presente y nosotros somos el pueblo de Dios. Por lo tanto, Dios sigue haciendo cosas buenas con nosotros y más de una vez lo hemos experimentado. El salmista decía, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque en su bondad el Señor ha dado a nuestra vida que muchos beneficios. Y más de uno nosotros los hemos experimentando. Aunque claro está, la bondad y la misericordia de Dios, esa bondad amorosa y verdad, no tolera la maldad ni coopera en ninguna manera con ella. Por eso el tema dice, la bondad de Dios, de un Dios perdonador. Porque aunque Él es bueno, no tolera ni coopera en ninguna manera con la maldad. No coopera. Entonces, Dios es bueno con nosotros, pero desea que nosotros nos apartemos de todo mal. Punto número 2. Acciones que Dios realiza en su bondad. Y para esto vamos a estar estudiando lo que nos dice el Salmo capítulo 25. Salmo 25, 8 y 9. Amén. Dice la palabra de Dios, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Vemos aquí en este pasaje que inicia diciendo, bueno y recto es Jehová. Y como es bueno y recto, nos dice más adelante, por lo tanto, Él hace algunas cosas por nosotros, por todos nosotros. Entonces podemos decir, muchos en este tiempo se preguntan, ¿qué voy a hacer? ¿Hacia dónde ir? ¿Qué es lo mejor? Y el mundo, en su afán de darnos una respuesta a nuestras situaciones, en su afán de darnos una dirección, nos presenta varias alternativas. ¿Para qué? Para traer de alguna manera tranquilidad a nuestro corazón. Pero sin embargo, desafortunadamente, no lo logra. No logra traer esa tranquilidad a nosotros. ¿Por qué? Porque solamente en Dios podemos tener esa tranquilidad, esa paz, esa dirección correcta. Y desde hace mucho tiempo, y lo hemos podido ver en las Escrituras e incluso en nuestra propia vida, cómo el Señor ha querido darnos ¿qué? Esa dirección que nosotros tanto anhelamos. Y a través de este pasaje vamos a encontrar 3 acciones que Dios realiza para todos aquellos que deseen ser guiados por el Señor. Dice la palabra de Dios en el Salmo 25,
8, en la segunda parte, dice: por lo tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. ¿Qué quiere decir? La primera acción que Dios realiza en su bondad es que muestra a los pecadores su camino. Puesto que son pecadores, ¿andan qué? Perdidos, andan ciegos espiritualmente. No saben hacia dónde van, no saben qué dirección tomar. Caen una vez, caen otra vez. ¿Por qué? Porque no ven el camino por donde van. Están ciegos. Entonces, ellos necesitan de la instrucción de Dios. Y Dios en su bondad quiere mostrarles ese camino correcto que ellos deben de seguir. Dios desea mostrar a la humanidad el camino a la reconciliación. Por eso dice en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el Señor Jesús quiere mostrarnos a nosotros el camino correcto que debemos de seguir. Aquella persona que anda viviendo en pecado, que no sabe qué hacer, que está vacío en su corazón, ¿qué quiere hacer el Señor? Quiere mostrarle el verdadero camino para estar bien, ¿cómo? Para traer paz a su conciencia y para traer también esa vida eterna. Entonces, Jesús vino en su bondad. Jesús vino. ¿Y qué trajo? Vino a dar su vida para darnos salvación. Vino a dar su vida, vino a enseñar y vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Porque hemos estudiado a través de estos temas que el Señor no desea que nadie se pierda, sino que todos provengan al arrepentimiento. Y eso vino el Señor Jesús, dijo: yo no vine a condenar al mundo. Yo vine a salvarlo, vine a dar mi vida en rescate de ellos. Vine a mostrar el camino correcto hacia la salvación. Entonces, el Señor en su bondad quiere enseñar el camino correcto. Número 2, inciso B. La segunda acción que Dios hace en su bondad es que dirige en justicia a los humildes. Sigue diciendo el versículo 9 en la primera parte: encaminará a los humildes por el juicio. ¿Quiénes son los humildes? Los humildes son los que desconfían de sí mismos y de las cosas temporales, pues solo dependen del Señor. Aquella persona humilde es aquella que depende totalmente del Señor y desea ser enseñado y guiados por Dios en justicia. Porque aquí lo dice: encaminarán los humildes por el juicio, por la justicia. Es decir, por la regla de la palabra escrita. Que el Señor quiere dirigir en justicia a los humildes, quiere decir que los quiere conducir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la regla que Dios nos ha dejado, es nuestra regla de fe y de conducta. La palabra de Dios es la norma que han de seguir para obrar con rectitud, que nosotros hemos de seguir para obrar con rectitud, de una manera correcta. Si nosotros somos humildes, vamos a aprender a depender del Señor y vamos a anhelar que Él nos guíe con su justicia, con la palabra. Y de esta manera tener descanso en nuestras almas, descansar en el Salvador, descansar en su palabra. Número 3, inciso C. En su bondad, el Señor enseña la forma correcta de vivir. Dice la segunda parte del versículo 9 del Salmo 25: y enseñará a los mansos su carrera. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor quiere enseñarnos la forma correcta de vivir. ¿Y esto cómo lo va a hacer? Cuando nosotros seguimos la voluntad de Dios
Y Dios en su voluntad nos la revela a nosotros. Nos la quiere revelar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de la palabra. Aquí encontramos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y leemos también en la Escritura que nos dice que la voluntad de Dios, ¿cómo es? Yo creo que usted se lo sabe. Es buena, es agradable y es perfecta. Así es la voluntad de Dios. Y tenemos que recibirla. Y tenemos que dejarnos enseñar de esa manera correcta de cómo debemos de vivir. Porque aquella persona que teme al Señor, que teme a Dios, escoge lo que a Él le agrada. Y de esta manera vamos a comprobar la bondad de Dios hacia nosotros. Si tú temes al Señor, escoge lo que a Él le agrada. Déjate enseñar cómo debes de vivir. ¿A través de qué? De la palabra de nuestro Dios. Y punto número 3, ya para terminar este tema, número 3, la bondad divina en la obra redentora de Jesucristo. Y esto lo encontramos en la carta a Tito 3, 4 al 6, nos dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Y es algo interesante porque la bondad de Dios se ha manifestado, dice este pasaje, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, la bondad de Dios se manifestó y se sigue manifestando aún en este tiempo. ¿Y de qué manera lo hace? A través de la obra redentora de Jesucristo. Jehová mostró su bondad y su amor entregando a su Hijo como un sacrificio por los pecados. De esta manera Dios mostró su bondad, su misericordia. Y así proveyó un medio para ayudar a aquellos que quisieran en verdad lo bueno. Aquellos que quisieran hacer lo bueno y al mismo tiempo también vemos en la Escritura que nos dice que el Señor también condenó la maldad y colocó el fundamento para satisfacer la justicia y la rectitud. Y esto lo vemos en Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26. Romanos 3, 23 al 26 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es por la fe en Jesús. Jesús vino ¿a qué? A satisfacer la justicia de Dios. Él tomó nuestro lugar y de esta manera fuimos justificados y Dios actuó también con justicia. El Señor en su bondad ha provisto que la obra redentora de Jesús, que nosotros seamos redimidos. La gran obra de Dios irrumpió. ¿Con qué? Con el nacimiento de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que la obra de Dios entró con el nacimiento de Jesús y se completó con su muerte en la cruz. El Hijo de Dios hecho hombre aparece
En el Hijo de Dios hecho hombre apareció la bondad y el amor de Dios hacia la humanidad con un poder transformador visible. ¿Por qué? Nosotros mismos somos un ejemplo del poder transformador visible del Señor Jesús. Porque nuestra vida ya no es la misma de antes. Porque Jesús nos vino a transformar. Porque nos mostró su bondad. Porque nos mostró su misericordia. Eso bueno que Dios tiene para nosotros. La bondad de Dios sale al encuentro del hombre pecador. Así como aquel padre que al ver a lo lejos a su hijo, ¿qué sintió en su corazón? El deseo de correr y abrazarlo. No había, aquí lo voy a esperar para decirle, te lo dije. No. Vemos a un padre que era bueno desde el principio. Cuando este hijo le dijo, Padre, dame los bienes que me corresponden. Y vemos el padre siendo alguien bueno, diciendo, está bien, te los doy. Y cuando su hijo regresa arrepentido, él sabía que su hijo estaba arrepentido. Corre así como dije, la bondad de Dios sale al encuentro del hombre pecador. El padre corrió a encontrarse con su hijo. No como un juez, sino como ¿qué? Como un Dios bondadoso y compasivo, como un Padre bondadoso y compasivo. Porque así es nuestro Dios. Es bondadoso y compasivo. Y leíamos en lo que nos dice Tito, que nos salvó no por las obras de justicia, no por lo que hayamos hecho nosotros, sino dice que Dios nos salvó por su misericordia, por su bondad. El Señor nos salvó a nosotros. Y dice el pasaje, sino por su misericordia, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Podemos decir, gracias a la bondad de Dios hemos sido lavados, hemos sido limpios de todo pecado, hemos sido regenerados, hemos comenzado de nuevo. Y esto constituye un acontecimiento importante en la vida del hombre que lo equipa para un nuevo comienzo. Porque dice la Escritura que el Espíritu Santo se derramó en nosotros abundantemente por el Señor Jesucristo. Por la obra de Jesús, el Espíritu Santo se derramó en nosotros. Y ahora podemos tener esa salvación. Ahora podemos ser redimidos. El Señor nos ha redimido a nosotros. Y en eso ha mostrado ¿qué? Su bondad. Nuestro Dios es muy bueno. Por eso este tema se llama la bondad de un Dios perdonador. Porque Dios en su bondad nos perdona a nosotros. Hemos visto qué es la bondad. Acciones que Dios realiza en su bondad son 3 acciones. La primera que vimos fue que Dios muestra a los pecadores su camino. La segunda, Dios dirige en justicia a los humildes. Y la tercera, enseña la forma correcta de vivir. Pero también el punto número 3, la bondad divina en la obra redentora de Jesucristo. Porque algo que debemos de entender y recordar, que la bondad y la misericordia de Dios son para siempre. Por eso, amada iglesia, valoremos la bondad que Dios nos muestra día tras día, día tras día. El Señor es bueno. Desde que nosotros nos levantamos, desde que nosotros despertamos, podemos ver la bondad de Dios. Podemos ver la bondad de Dios que nos muestra día con día. Incluso cuando a veces le fallamos, Dios es bueno porque como estudiamos, Dios se retiene y no inmediatamente
manda juicio sobre nosotros, sino que se detiene porque Él es bueno, porque Él es misericordioso y dice, le voy a dar otra oportunidad. Entonces Dios también a través de este tema, ¿qué nos está diciendo? Que Él nos da otra oportunidad. Si le has fallado al Señor, ¿qué tienes que hacer? Reconoce tu pecado, arrepiéntete y ya no lo vuelvas a hacer. Dios quiere mostrarte el camino correcto. Dios quiere traer paz a tu corazón. Que no haya ningún temor. Dios quiere traer todo eso a tu vida. Pero para eso tienes que reconocer que le has fallado. Tienes que acercarte de una manera humilde delante de Dios y decir, Señor, yo sin ti no soy nada. Yo reconozco que te he fallado, perdóname, límpiame, muéstrame el camino que debo de seguir. El Señor te lo va a mostrar como ya te lo enseñé. Y estemos siempre agradecidos por la bondad y la misericordia de nuestro Dios, esa bondad tan hermosa y tan grande que Dios nos muestra cada día. Y tenga presente, amada iglesia, y recuerden lo que les dije a un principio, Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno. Que el Señor les bendiga. Espero que esta palabra haya sido de bendición para todos ustedes. Bendiciones, amada iglesia.